¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate en vivo por la pantalla de Montecarlo Televisión. Hasta las 11 de la noche acá habrá un debate intenso. Y vean por qué. Estaremos hablando, por ejemplo, de si algunos artistas, simplemente por manifestar su ideología, su tendencia política, tienen más o menos oportunidades que otros que están, digamos, en la vereda de enfrente. Esto vale para todos. Si un artista es de izquierda o de derecha, tiene más o menos posibilidades de acuerdo al gobierno de turno o a la ideología imperante. Ese asunto lo vamos a estar tratando con tres distinguidísimos invitados esta noche, que paso a presentarles, como siempre, con el agradecimiento porque se hagan presentes a esta hora en pleno invierno. Rodolfo Fattoruso está con nosotros. Rodolfo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bien. Marianela Morena, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marianela? Un placer. Y Álvaro, igualmente para mí. Álvaro Onchain, ¿cómo te va, Loro? Un gustazo. Tanto tiempo. Bueno, tenemos algunas otras cuestiones que pretendemos tratar en los próximos minutos. Uno tiene que ver con esta circunstancia que ya les describirá Viviana Ruggiero. Una cuestión es la protesta por la inseguridad y otra muy distinta es la acción directa, que en algún caso puede parecerse por los excesos a un linchamiento. De eso vamos a estar hablando en los próximos minutos. Simplemente como dato de última hora respecto a un tema que ha estado muy presente en la agenda, los clubes de primera división del fútbol uruguayo decidieron posponer las elecciones para elegir al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Edgar Welker, que es el presidente interino de la AUF, dijo que esto se trata de un acto de madurez. Él continuará además al mando de la AUF hasta que se elija nuevo presidente. Los dos candidatos en carrera hoy, Eduardo Abulafia y Arturo del Campo. La decisión de llevar la asamblea a un cuarto intermedio fue votada por 9 votos a 8. Viviana, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. ¿Qué pasó en las ¿Se llaman así las casuarinas? Se llama Casarino. Casarino. Casarino, sí. Este caso ha estado en la agenda pública en las últimas horas. Es un caso de arresto ciudadano que terminó en una especie de justicia por mano propia. El caso comenzó el día domingo. Esto se viralizó el fin de semana, ¿no? Sí. Todos tuvimos acceso a esto que, en principio, bueno, júzguenlo ustedes, pero parece una brutalidad importante. Vamos a contar brevemente cómo ocurre este caso. Ocurre en la localidad de Casarino, en el departamento de Canelones. Un hombre y una mujer entran en una pollería a robar. Ambos fugan en una moto con 1.800 pesos, cubren su vida a los tiros y iban en una moto y tienen un accidente, entonces quedan a pie. Vecinos y algunos de los comerciantes o personas que estaban en el comercio que fue asaltado, corren al delincuente, al hombre, lo atrapan y es en ese momento que comienza esto que se ve en el video. Lo golpean, le practican el submarino en una especie de arroyo de la zona, lo amenazan. Todo queda registrado en este video que estamos viendo. Allí también se ve un efectivo policial que, si bien no participa, no frena. Más bien se dice que hay una actitud muy pasiva del policía. Se ve que no interviene, no hace nada para parar lo que estaba ocurriendo. Lo que pasó en las últimas horas es que la justicia condenó a la mujer y al hombre que entraron a esta pollería a robar por distintos delitos. A ella la condenó a 3 años y a él a 6 años. En el día de mañana la fiscal Silvia Lovesio interrogará a los vecinos que se ven en el video que participaron de esta agresión. Y lo que queda planteado sobre la mesa es eso, ¿no? Un arresto ciudadano que termina en una especie de justicia por mano propia. No les he advertido a los invitados, pero me parece que esto ya tiene una connotación de ciudadano, más allá de la especificidad de los temas que ustedes tratan. Así que voy a ir con ustedes, si les parece, en apenas un minuto. También quiero las opiniones del panel, pero además hemos abierto nuestro sondeo con este asunto. Jimena Sábaris, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Daniel, buenas noches para todos. Queremos comunicarnos con nosotros y lo pueden hacer votando en el sondeo de esta noche en Twitter. Lo encuentran con el hashtag OpinoEnTLV. La pregunta que les hacemos es la siguiente: ¿conoce los límites y la responsabilidad penal a la que se expone al hacer un arresto ciudadano? Pueden votar hasta el final del programa y enviarnos sus mensajes a nuestra cuenta @todaslasvoces4 y usando el hashtag OpinoEnTLV. Gracias, Jimena. ¿Querías hacer un apunte? Un apunte Viviana? más, porque hasta hace algunos minutos nada más los vecinos de Casarino se estaban movilizando en respaldo a quienes participaron de esta agresión y que están en el video. Una movilización bien importante en la que estuvo nuestro compañero Roberto Hernández. Y lo que decían allí es que, bueno, defendían a estas personas porque
justificándolos con que están cansados, con que la mayoría fueron víctimas de la inseguridad, y mañana también lo van a hacer en las puertas del juzgado, donde tienen que comparecer este grupo de personas. Bien, quiero ir con Mónica Botero en el comienzo del debate. Después, si fuera tan amable, María Elena Laurnaga, es legisladora del Frente Amplio, ha emitido un tuit que querría compartir con ustedes. Mónica. Buenas noches. A raíz de la pregunta del sondeo de todas las voces, me puse a investigar a ver cuáles eran los requisitos exactos para hacer un arresto ciudadano. Ajá. Lo primero es tener en cuenta lo que se llama la figura de la flagrancia, para entender esto. Se entiende como flagrancia el hecho de haber visto, ser testigo o víctima de la persona de quien comete el delito en el momento en que... O sea, para ir al caso, si están asaltando la pollería, en ese momento veo, advierto, incito lo que está pasando. O estás ahí, o tenés un indicio muy claro y muy evidente de que estás ahí porque se acaba de cometer el delito y viste, o te están diciendo la víctima o la ves, digamos, tiene que ser evidente que eso se cometió. Una vez que esto se comprueba, el arresto ciudadano tiene tres... digamos, de alguna forma sustituye la acción policial cuando hay ausencia. Tenés que tener presente la flagrancia. Después estás obligado inmediatamente a entregar a la persona a la autoridad policial. Y el tercer paso sería labrar un acta inmediato por parte de la autoridad policial de que eso pasó y que todos los testigos y la víctima den una declaración. Mónica, eso con mente fría, digamos, eso con mente fría. Lo que debería articularse en función de lo que acabas de describir. Acá está el tuit de María Elena Laurnaga. Un rapiñero arrestado por un grupo de ciudadanos, allí el concepto de ciudadanos está entre comillas, que se convierten en ese mismo acto con la tortura en una jauría deshumanizada carroñera. Y además nos arroba tanto a la cuenta que tengo yo en Twitter como a la de Montecarlo Televisión. Rodolfo Fattoruso. Yo creo que aquí estamos en un problema, porque el país está en un problema. ¿Está funcionando los organismos de seguridad? ¿Están previniendo? ¿Están reprimiendo? ¿Están evitando las rapiñas? ¿Están evitando los asesinatos? ¿Está funcionando la justicia? ¿Está siendo eficaz? La respuesta que la ciudadanía tiene es no. Está fallando, el Estado ha colapsado, ha desertado de sus deberes. Al fallar todo eso... ¿El Estado colapsó y desertó de sus deberes? Totalmente, totalmente. Falló totalmente el Estado. Un Estado fallido. Es un Estado fallido, es un Estado inexistente, es un Estado en el que la delincuencia ha triunfado sobre él, desfila sobre los restos de la institucionalidad totalmente. Ajá, a ver, ¿qué hace un...? Qué apocalíptico, ¿no? Desfila, qué frase shakespeariana. Voy a hablar como ciudadana, no es un tema que me competa ni que esté informada exactamente, escucho atentamente lo que dijo ella. Creo que cualquier reacción emocional es nociva, ¿no? Creo que obviamente si a mí me han robado también en la calle o cualquier persona que ha sido atentada contra su persona, uno lo primero que siente es rabia, se siente herido, siente dolor, pero no creo que sea una reacción que pueda... o sea, si uno está atentado, no tiene ningún tipo de sentido de la reacción. O sea, si uno no se enfría y uno no piensa, no... Pero se habló también por parte de Rodolfo de Estado fallido, que está ausente, que no está cumpliendo con sus cometidos. Bueno, yo no lo siento así. Me parece que es una percepción muy personal y muy subjetiva sobre los hechos. Ajá. Y que no colabora. A ver, sigo la ronda intercalando, en todo caso, invitados con panel. Óscar. Sí, es un peligro la situación, porque a ver, nosotros tuvimos hace algunas semanas un debate sobre el tema de Toledo, que se llamaba guardia para hacer vigilancia, y ahí tenía situaciones donde ya esa guardia había arremetido contra un muchacho que estaba con una garrafa, que era su garrafa, ¿no? No estaba haciendo ningún delito. Y tenemos un segundo riesgo en el razonamiento de Fattoruso, que es, bueno, la policía falla. No mañana es la justicia falla y yo armo un tribunal, hago un pogrom, un juzgo, claro. ¿no? Porque la justicia falla, entiendo que lo que emitió la justicia está mal, entonces decido hacer justicia, ¿no? Y armo un tribunal en el pueblo y vuelvo a 150 años hacia atrás, un coliseo romano. 60, la cárcel de la cabaña. Y decido resolver, ya está, Corrado, ya está, ahora va. El artículo 220 del Código Penal establece ese margen, pero es del cuidado del Estado de Derecho, que es lo que decía un poco Mónica. En caso de flagrancia se puede hacer es la condición que prevé el Código Penal para
para hacer una detención. Ahora, pensar que estamos en la lógica del caos, yo creo que Baise colocaba con mucha serenidad el planteo de histeria colectiva. Sí. Pensar que estamos en una situación tal, donde lo que hay que hacer es todos organizarnos para hacer justicia por mano propia, es un camino sin retorno. Rodolfo, quería redondear, creí que quería redondear. Rodolfo. Primero, sí. Describir la situación. El Estado ha colapsado. La reacción espontánea de muchas personas fue crear patrullaje. La reacción, sin duda, no contemplable, histérica, fue esta situación que estamos viendo. Ahora, estas cosas no ocurren porque las personas son como son, ocurren porque el Estado falla, porque el Estado está mal llevado por la gente Ese que lo concepto lleva. ya quedó entonces. Ahora sí, redondeás este tramo. Sí, Yo Álvaro, lo que agregaría es que esta situación, que es lamentable, es producto del hartazgo también de los ciudadanos que viven esta situación diariamente. Entonces, muchas veces yo siento que desde el gobierno se minimiza la gravedad de la situación de inseguridad hablando de que los medios la impulsan, cuando en realidad hay una situación de inseguridad que está en las cifras, que es realmente grave. Y el aspecto en el que yo haría hincapié, independientemente del aspecto represivo que me parece fundamental en el estado de cosas en que estamos, es el otro, el que vamos a hablar luego, que es, hay la gran carencia del Estado, la gran ineficacia del Estado, está justamente en la política educativa y cultural, en las políticas sociales básicas que hacen que estas personas que le meten un revólver en la cabeza a un niño de 2 años estén en el estado absoluto de degradación que están. Bien, Álvaro, vamos a entrar en ese tema porque Marianela con razón me está pidiendo la palabra, Rodolfo tiene lo suyo para decir. Conrado, voy contigo y cierro. El 12 de mayo de este año, en una entrevista periodística de Gabriel Pereira, el inspector Mario Lallera decía, un día los marginados van a ser mayoría, ¿cómo los vamos a contener? Si ustedes analizan, no son los marginados que hay que contener. si ustedes analizan seriamente el análisis de este inspector, que es el director nacional de policía, encontrarán que además recurre a un término que viene de la sociología y dice, el Uruguay se ha convertido en una sociedad anómica. Anómica es donde no existe la ley. ¿Qué es lo que decían? Porque yo vi el trabajo periodístico de nuestro viejo compañero de panel, de Roberto Hernández, esta noche antes de venir para acá. Y Roberto entrevistaba a un señor sumamente sensato, a ningún energúmeno, que estaba diciendo, señores, no hay Estado aquí, no hay policía, no hay ley, la ley la marcan estos, y esto, por supuesto que no estoy a favor, decía el señor, por supuesto que no estoy a favor de la violencia, por supuesto que no me parece bien amasijar a una persona que fue detenida, pero ¿sabe lo que pasa? Usted, aunque no lo crea, este señor no solo esgrimía el arma, amenazaba de muerte y les decía que o me entregan o me entregan el dinero o le vuelo los sesos. A ver qué dice la gente, Jimena. Sí, Daniel, queremos compartir algunos de los tweets que nos llegan a nuestra cuenta con el hashtag Todas las Voces 4. Y Antonio Romero dice, los rapiñeros 6 y 3 años de prisión. Ahora los patoteros torturadores de la Cañada deben ser procesados por lesiones graves. Otro de los mensajes que nos llega de Julio César expresa 8 antecedentes tenía el delincuente. Si los jueces y fiscales actuaran como se debe, nada de esto hubiese sucedido. No me puedo explicar cómo con esos antecedentes estaba libre y haciendo daño. Ahora le dieron 6 años de prisión. Y por aquí también de Patti Cervasi, que dice, la sociedad está cansada de la inoperancia del Ministerio del Interior y de los jueces. El ladrón que fue agredido tendría que haber estado en prisión, ya que poseía varios antecedentes penales. Siguen llegando los mensajes a nuestra cuenta @todalasvoces4 y los invitamos a participar del sondeo de esta noche. Les recuerdo la pregunta, ¿conoce los límites y la responsabilidad penal a la que se expone al hacer un arresto ciudadano? Pueden votar hasta el final del programa. Mónica. A mí, de todas maneras, este video, lo que me da más tristeza, lo que me preocupa más, es la actitud de las personas que detuvieron al delincuente. Sí, porque me parece que eso habla de nosotros, eso habla de lo que nos podemos convertir. Y yo creo que lamentablemente
esas personas no tuvieron límites para actuar, porque hay un permiso social para eso, porque es el clima de bronca que tiene la gente. En tu reflexión lo del hartazgo que decía Álvaro, por ejemplo? Sí, pero lo peor que podemos hacer, creo que perdimos... Vamos a haber perdido totalmente el día que nosotros nos comportemos como se comportan ellos. Comparto plenamente lo que dice Mónica. Yo creo que hay que diferenciar varias cosas y lo primero es no pensar con odio. Me parece que el odio, la rabia, el rencor nos llevan a acciones completamente nulas, inútiles, que no solucionan, que no son saludables, y comparto también lo que dice Álvaro con respecto de que esto tiene una línea directa con la educación y la cultura. Es más, la cultura engloba la educación, la cultura es transversal, atraviesa todo. Hoy en día una sociedad contemporánea está completamente, la cultura es la tercera pata, está al igual que la salud, la educación y la cultura, y creo que lo que provoca este tipo de cosas a veces, que tiene relación con lo que decían con el hartazgo, que de pronto uno tiene una empatía emocional. Con ese momento. Claro, decir, bueno, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces ahí donde uno debe tener la frialdad de decir no. A ver, y vamos a ver de qué base cultural estamos hablando cuando ingresemos directamente al tema, Rodolfo. Yo creo que es un principio general. La seguridad es la primera de las libertades. Si en una sociedad no hay seguridad, no se puede ejercer ningún derecho. La prueba está que estas personas están permanentemente amenazadas, que su vida está en riesgo todo el tiempo. Cualquier ciudadano está bajo la mira de los delincuentes en este país. No tenemos seguridad, por lo tanto tenemos una ficción de libertad. Eso es lo que explica mi tesis de que el Estado ha colapsado, porque el Estado no puede proveer la primera de sus misiones, que es la de asegurar el derecho de las personas. Ojalá tuviéramos pero seguridad no hay en ninguna parte del mundo. La misma energía con todas las seguridades. O sea, con el dueño del supermercado que no brindó los implementos de seguridad y terminó un muchacho muerto. Pero no hagas una falsa oposición. La misma, ojalá tuviéramos la misma energía. Digo, la misma energía con todas las seguridades. También pero no hay que analizarlo esto ideológicamente. No, pero es que también es inseguridad. ¿Por qué lo relativizás? No relativizo. Al contrario, estoy diciendo, tanto es víctima alguien de una rapiña como es víctima de un siniestro mortal. Sí, ¿no? En general, no colocamos la misma energía. Ni pedimos, a ver, no tenemos abierto un proceso judicial contra el dueño de la empresa y nadie está reclamando como que está suelto. Claro, no es lo mismo asesinar a alguien que dejar de pagarle el sueldo. Murió el compañero. Murió víctima de siniestro mortal. 1 por semana en Uruguay. 1 por semana en Uruguay. ¿Cuántos asesinatos tenés? Me está pidiendo Conrado la palabra, por favor. No está bien hacer esa... Conrado, la confusión enorme. El profesor Fattoruso ha traído las cosas a su lugar. ¿Por qué es un prerequisito de la vida en sociedad que haya seguridad? Porque los elementos centrales de la preocupación para la convivencia son la vida y la propiedad, y después está el honor, el trabajo, la familia. Esos elementos solo se pueden garantizar si yo tengo la tranquilidad de que alguien me custodia. Y para ello necesito que haya una institución que entre todos acordamos darle el monopolio del uso de las armas, y a su vez un conjunto de normas que se llaman la ley, que establece qué cosas violan la ley y qué cosas no la violan. Por eso tanto se ponen tan nerviosos los progresistas en el Uruguay cuando uno dice lo esencial es esos elementos, que haya ley y orden. Gracias, Conrado. Voy con el panel de invitados. Antes, Viviana, por favor. Un dato que me aporta Roberto Hernández, que estuvo cubriendo este caso, y es que uno de los datos que va a tener en cuenta la Fiscalía en el día de mañana, cuando va a tener que juzgar a estas personas que están en el video, es que el delincuente, antes de entrar a la cañada, según surge del expediente, gatilló el arma en varias oportunidades para con los vecinos. Y otra de las diferencias de este caso, porque no es un caso aislado, hay casos de arrestos ciudadanos que terminan en violencia y en estos excesos. La diferencia que tiene este caso es que lo vimos todos, y por eso mañana estos vecinos terminan en la justicia. No, yo quiero agregar a los componentes de los que hablamos otro factor importantísimo que está absolutamente descuidado en la gestión del Uruguay actual, que es la droga. A ver,
O sea, que nosotros tengamos un tipo que esté absolutamente con el cerebro comido por la pasta base, es indicativo de un país que no tiene una política de drogas seria. Un país que con gran seriedad combatió el consumo de tabaco, que es la principal causa de muerte entre los uruguayos, pero con enorme irresponsabilidad promovió el consumo de cannabis. Lo cual no quiere decir que el cannabis sea especialmente peligroso, pero sí muchos lo analizan como puerta de entrada al consumo y al mismo tiempo el acceso de las drogas más embromadas, como el caso de la pasta base, se naturaliza, se hace todo más sencillo. Los jóvenes del liceo consumen más cannabis que tabaco. En fin, acá hay un problema muy serio, que es un Estado que no ha logrado clarificar, priorizar los consumos y promover la salud. Marianela. Es increíble. Sí, yo voy a hacer un giro. Voy a salir de este lugar y voy a llevarlo al lugar donde más conozco, que es la cultura. Y voy a hablar de experiencias que se hicieron en Medellín, en Colombia, y en París. Medellín era la ciudad más peligrosa de Latinoamérica y una de las más peligrosas del mundo. Y llegó un momento que se unió el gobierno y los privados, las empresas privadas. Dijeron, algo tenemos que hacer, que es lo que me parece que hay que hacer acá, en vez de pelearse tanto. Hay que juntarse, hay que dialogar, hay que unirse, cada uno aporta algo. Se juntaron y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué hicieron en Medellín? Hicieron un proyecto cultural, artístico, cultural y deportivo, donde crearon en los peores barrios los mejores proyectos, los mejores teatros, las mejores bibliotecas. ¿Pero qué se ha hecho los un mejores, intento en esa los dirección? mejores, Uh-huh. los mejores. Ajá. Es como si al Solís lo llevó al Borro. Sí. Entonces, con los mejores profesionales, trajeron arquitectos de todas partes del mundo. Entonces crearon, claro, se llaman los parques biblioteca en Medellín, yo los conocí, son una maravilla del mundo, mejor que en Barcelona. En París también se hizo una experiencia en los barrios marginales, con inmigrantes que tienen grandes problemas de seguridad. Cuando le contesto a Conrado, inseguridad en todas partes del mundo, me refiero terrorismo, o sea, tenés otro tipo de inseguridad que no es el robo, No es esto. pero hay inseguridad. A mí me han No es robado en esto. otras partes del mundo, No es esto. o sea, hice un paréntesis, sigo. En París trabajaron con los inmigrantes, que tienen grandes problemas con los inmigrantes africanos, árabes, y la cultura los salvó. La cultura salva. Pero me preguntaba, La cultura Marianela, salva. ¿no la hubo- cultura Sí, salva. ayúdame, Álvaro, con esto. La Sí. cultura es otro salva caso. en lo que dice él con respecto a las drogas, con respecto al alcohol, con respecto al miedo, con respecto al dolor. Pero no han al habido abandono. desembarcos, por ejemplo, en el Casaballe, para citar un Sí, un pero ejemplo. pero es otra No cosa. tiene- Lo que El estamos Solís diciendo. no ha abierto las puertas. Sí, claro, pero Muy no lindo, muy bien. pero falta. Falta. A ver, dame este informe disparador, por favor, director, que vamos a ingresar directamente en el asunto que nos convoca hoy y que tiene, como habrán advertido, punto de contacto con lo que estábamos hablando. A ver. ¿El arte es de izquierda? ¿Es oficialista? ¿Las ideologías tienen su propia forma de expresión artística? ¿Los gobiernos tienen artistas preferidos? Hoy, en Todas las Voces, debatiremos por el amor al arte. El vínculo de la izquierda con el mundo cultural quedó en entredicho nuevamente a raíz del caso del actor Franklin Rodríguez, a quien la Sociedad Uruguaya de Actores suspendió por 6 meses. El actor, que ha reconocido ser votante del Frente Amplio e incluso hizo spots electorales para el Nuevo Espacio, criticó la conducción del Teatro El Galpón y el programa Socio Espectacular. A fines del año pasado, se promovió una campaña para quitarle la ciudadanía ilustre de Montevideo a la escritora Mercedes Vigil por haber cuestionado al cantautor Daniel Biglietti, figura históricamente asociada al Frente Amplio. Hace pocas semanas, el actor y comunicador Petru Valensky fue duramente cuestionado en las redes sociales por firmar un proyecto para combatir la delincuencia impulsado por el senador del Partido Nacional, Jorge Larrañaga. Bueno, aquí está la introducción de Viviana Ruggero. No podés ser artista y no votar al frente. Eso lo dije yo. Lo dijo Marianela Morena. Lo ratifica Sí, Marianela claro. en todos sus términos. Sí, una cosa importante. A ver, sí. Contexto, a ver. Te lo digo a vos también. Que estuviste hablando de mí una vez. Sí, más o menos, bueno. Es un contexto, ¿no? Ahí yo estaba en una conferencia, me hice una entrevista, hice una introducción que tiene que ver con las leyes, la ley del artista, que este gobierno, el primer gobierno del Frente, nos reconoce como trabajadores, que no éramos reconocidos como trabajadores, aparecen fondos, subsidios, becas, no me sale la palabra,
Se inaugura el INAE, que es un Instituto Nacional de Artes Escénicas, que tiene que ver con el fortalecimiento y la investigación de los artistas, la exportación de... O sea, hay un fortalecimiento, pero hay una incorporación legal. El concepto es el de la nota. Sí, hay una incorporación legal real donde nosotros antes no existíamos. Peor que las prostitutas y los peones. Claro, tú señalaste, no con todo esto, ¿cómo no votar al frente? Algo así. Exacto, entonces ¿no? yo hago toda esa introducción que no tiene nada que ver con... son hechos objetivos, o sea, no tiene que ver con una subjetividad y con lo que a mí me pasa o con una ideología. Ajá. Es objetivo. Perdón, lo de la izquierda y la cultura y la tolerancia. A ver, Rodolfo, la señora acaba de decir que no terminó, yo pensé que sí que... No, a ver, redondeemos eso entonces. Es una introducción que tiene que ver con hechos concretos que cualquiera lo puede corroborar. Esto, yo no estoy haciendo una interpretación de lo real, estoy constatando y que cualquiera puede corroborar lo que estoy diciendo. Y con respecto a lo que si los artistas son de izquierda, creo que hay que salirse un poco de lo territorial, lo regional. El arte en la historia de la humanidad siempre ha sido izquierda porque la izquierda son los que han promovido los cambios y han tenido la sensibilidad con los artistas. Ahora Perdón, sí, cerré. Qué suerte que la dejé seguir, porque ¿Por si qué? no me perdía la barbaridad. Bueno. Con todo respeto. No, la barbaridad no es una falta de respeto. Es un gesto de mucho respeto, porque tendría que decir cosas peores. Bueno, porque si vos decís que el arte en la historia de la humanidad es de izquierda, y eso en eso incluís a Praxísteles, a Esquilo, a Eurípides, a Cicerón, a Hegel, a Leonardo da Vinci, a Vivaldi, a Bach, a Beethoven. Yo estoy hablando de un reconocimiento laboral de los artistas y de los gobiernos. Solamente... Los que acabas de describir, ¿qué ideología tenían, Rodolfo? Esas personas, no sé y no importa, porque el arte es universal. Picasso, que fue un insigne comunista, hizo un arte que estaba prohibido en la Unión Soviética, porque el arte que hacía Picasso, que era un arte vanguardista... Yo estoy hablando de los contenidos, yo no hablé de los contenidos. Primero, déjame seguir, por favor. Picasso era un insigne comunista, en la Unión Soviética no podía exponer. ¿Por qué no podía exponer? Porque su arte no era tolerado. Así que el arte, fíjense que a tal punto no tiene ideología, que las personas que a tal punto no tiene ideología, a tal punto no es de izquierda, que personas de izquierda en países de izquierda tuvieron inhibiciones. Sí, claro. Honrado. Sí, claro. Este repaso, primera cosa, me quedo muy tranquilo. Yo no tengo condiciones artísticas, pero por suerte no tengo condiciones artísticas porque además soy de derecha y no conseguiría la bendición de Mariana o entraría en contradicción. Marianela, perdóname. Pero la verdad es que es una teoría tan peregrina, pero tan peregrina, que uno a veces, en serio, se queda asombrado. Nos ha contado en el comienzo en qué consiste su gran agradecimiento al gobierno. Es que les regaló plata. No es así. Sí, no a ver, así. acaba de decirlo. Así, no es así. Perdón, no nos regaló plata. ¿Alguien cree, por ventura, alguien cree que William Shakespeare no era trabajador? ¿Qué tiene que ver Shakespeare acá? William Shakespeare, que fue un extraordinario actor de teatro y creador imbatible de historias que todos conocemos, se ganaba la vida, era un trabajador. Lo que no tenía BPS y tampoco estaban en SUA. Esas dos cosas no ocurrieron. Eso lo condena. ¿Qué tiene que ver? La izquierda, y en el Uruguay realmente es asombrosa, termina inventando un mundo de fantasía para explicar una cosa que no tiene pie ni cabeza. Dale. En mi época, cuando era trabajador contador, me ganaba la vida porque nadie me dio ningún subsidio. Me ganaba la vida porque mis clientes venían a consultarme a mí. Los actores, a Shakespeare le pasaba, iban a The Globe a escuchar sus obras y por eso él ganaba plata. Lo mismo le pasaba a Leonardo da Vinci, que lo contrataba el duque de Sforza porque lo contrataba para que le hiciera la fiesta de su casamiento. Eso es lo que hacen los artistas. Si quieren poner para cuando uno es viejo, eso se llama sistema de jubilación y no tiene nada que ver ni con la izquierda, sino con reventarse la plata de los ciudadanos. A ver, Conrado sí fue subsidiado. O sea, Conrado estudió en educación pública. Totalmente. De punta a punta fue subsidiado. El tema es que no lo reconoce. No, es más, me he manifestado reiteradamente en contra de ese sistema. Tranquilo.
Todos los que estudian son subsidiados porque además subsidiamos la educación privada. Quien va al Crandon es subsidiado porque no paga impuestos y el resto de los ciudadanos subsidiamos. Nos preocupa más la partida del MIDES que la que va al Crandon, porque un problema pues igual se paga con el Fondo de Solidaridad. Es un problema, ¿no? Lo que estoy diciendo es que ahí está, la educación, el Fondo de Solidaridad lo que estoy diciendo es que la educación pública, el docente que le dio clase a Conrado, lo pagamos todos nosotros. Entonces él se educó gracias a que pudimos pagarle la educación. Entonces sí recibió desde la escuela hasta que salió de la universidad, subsidio de todos nosotros para poder graduarse. Ahora, totalmente falso. Ahora, no, seguro que pagaste. En tu época seguro que no pagaste la educación. También la privada. Pero el debate es otro. A ver, no saquemos del contexto. Porque si no nos vamos a la Guerra Fría, que acá tenemos varios habitantes de la Guerra Fría. Totalmente. Es natural. Yo soy militante sindical. Y estoy en un acto de campaña política, sea el partido que sea. Puedo ser blanco, colorado, frente amplista. De campaña política. Es natural que si reconozco los logros para hacer política, diga, los trabajadores tendríamos que votar acá. Soy un dirigente empresarial, estoy en campaña política, ¿no? Y reconozco determinadas ideas, hay que votar acá. No transformemos eso en un escándalo, Segundo, ¿que hay gente que por sus ideas no trabaja en el Uruguay? Claro que sí. Sobre todo, tengo una lista larga que traje de dirigentes sindicales despedidos. Hoy tuvimos un juicio a favor. ¿Saben cuál? Justo el de Santa Clara del Olimar. Que la justicia entendió a la empresa no presentar ninguna prueba, que fue echado por sus ideas, fue echado por ser dirigente sindical. Generamos el mismo escándalo que ante el comunicado que fue infeliz del sindicato de actores, no generamos el mismo escándalo. Espero que ahora que la justicia la dudó, sí nos indignemos cuando gente es despedida por lo que piensa. Gracias, Óscar. Vamos con la gente, por favor, Jimena, adelante. Sí, Daniel, hay una gran repercusión en Twitter por los temas tratados esta noche y queremos compartir algunos de los mensajes que nos llegan. Por aquí dice Felisa Cabrera, la principal función del Estado debería ser seguridad y justicia, pero a veces se nos olvida entre las tantas funciones que le hemos otorgado. Otro mensaje es de Carolina que expresa, si nadie hace nada, agarramos y nos dejamos matar, ahora los delincuentes son las víctimas. El uruguayo está diciendo basta. Y por aquí también Franco opina, no es bueno lo que sucedió sobre el tema que tratábamos recién, la gente se está cansando de tanta inseguridad, la gente ya no cree en la justicia. También los invitamos a participar del sondeo, queremos conocer cuál es su opinión. La pregunta era, ¿conoce los límites y la responsabilidad penal a la que se expone al hacer un arresto ciudadano? Voten hasta el final del programa, queremos escuchar tu voz. Bien, vamos cruzando opiniones, está Mónica también. Álvaro, a ver. Yo quiero plantear una tercera posición en este caso. La tercera posición es que yo considero que la cultura debe ser subsidiada, pero no debe ser subsidiada para alimentar a los artistas, para que el Estado le provea recursos a los artistas, sino que debe ser subsidiada para que la cultura llegue a todos los sectores de la sociedad, especialmente aquellos sectores vulnerables. La experiencia que mencionó Marianela me parece absolutamente suscribible de Medellín. Los parques biblioteca están abiertos las 24 horas y los chiquilines que tenían como único destino formar parte de las maras para salir a matar gente, empezaron a ir a los parques biblioteca a mirar películas de Chaplin y a leer libros. Y a expresarse, ¿no? Me explico, y a expresarse también. Entonces, que no fuera por la delincuencia. Eso es lo que hace necesario el subsidio a la cultura, que llegue a más gente. Y por otro lado, en cuanto al tema que nos ocupa, a lo ideológico, exacto, yo siento como persona que no pertenezco ni pertenecí jamás al credo, a la ilusión frente amplista, a esa maravilla sacramental de la unidad frente amplista. Quiero decir que hay un gravísimo error en la gente de la cultura que considera que se refundó el país cultural a partir de 2005. No, no es malo. Esto no es verdad. No. Hubo fondos, hubo cosas muy interesantes que no voy a menoscabar, pero no es verdad, se hizo mucha gestión cultural y quiero recordar acá en esta mesa a Alejandro Blut, a Tommy Lowy, a Julián Murguía, a un montón de gente de los partidos fundacionales que hicieron cosas, a Jaime Yavitz, y que hicieron cosas y que nadie vino a refundar nada. Mónica. No. Reivindico en ese sentido, para continuar lo de Álvaro, a lo que llamamos nuestra generación, que es la del 83, que surgimos escribiendo libros o haciendo teatro como tú o como otra gente a partir del reinicio democrático,
y creo que ahí fue una revolución importante, porque bueno, veníamos de 12 años de quitar a la gente aplastada. Eso por un lado, pero por otro, sí, yo creo, acá diciendo con Connie, en que la cultura, el Estado, el Estado debe subsidiar a la cultura. No serían posibles los grandes elencos en el mundo, no serían posibles las grandes óperas en el mundo, no se hubiera conservado los clásicos del teatro, los clásicos de la música, si no hubiera sido por orquestas subsidiadas oficialmente, porque en el libre juego de mercado nunca podrían, por más cara que cobren la entrada, funcionar, y porque además el Estado está fomentando la cultura del pueblo, que es una de sus obligaciones. El problema es que yo creo que todavía seguimos pensando que la cultura es un bien suntuoso. Todavía. Y creo que acá hay un consenso social importante, que no tiene la culpa ni el gobierno, que en una responsabilidad, ni la clase política. A la clase política de la cultura no le importa. Eso es cierto. La confusión central de este argumento es ignorar una cosa que tiene un nombre cuya raíz es muy antigua, y es el concepto del mecenas. Las grandes obras de teatro, las grandes óperas, los grandes teatros, las grandes obras de arte, todas fueron financiadas por el aporte generoso de gente que tenía el disfrute de la apreciación de esas obras. Y lo razonable para no tener genuflexos del poder y adulones de los gobiernos es que eso quede en manos de los mecenas, y solo los mecenas han promovido cosas razonables. No merece la gente de la cultura. Claro, pero ahí se requiere una política efectiva. Me parece como, me quiero sacudir un poco el enojo. Y quiero hablar de lo que vine a hablar, de lo que importa, y quisiera ordenar un poco porque me parece que hay mucha confusión y quisiera contextualizar con respecto a lo que se empezó diciendo al principio, y quiero aclarar algunas cosas. Cuando digo de izquierda, refiero específicamente a proyectos de ley. No hablo de ideología, no hablo de intervención en los contenidos. Creo que no debe existir jamás la censura, jamás arriba del escenario. En ninguna obra de creación los artistas tienen que tener la libertad absoluta de decir, criticar, cuestionar a quien quiera, sea su jefe, sea el presidente, sea quien le paga el sueldo. Y que además me parece que abogo también por la mezcla, no solamente multidisciplinaria, sino que en un proyecto cultural tienen que participar todos los partidos políticos, artistas de todos los partidos políticos, porque esa es la multiculturalidad. O de ninguno. No sabe la palabra. Y por otro lado también comprender, cuando hablo de la izquierda refiero al mundo democrático, al mundo contemporáneo, en la estructuración de los ministerios, en la estructuración de los proyectos culturales, y voy a dar dos grandes referentes que son Alemania y Francia, que son nuestros grandes referentes cuando nosotros viajamos, todos vamos a Francia, todos nos fascinamos por lo que son desde los museos, los teatros, la comédie francesa, hasta las exposiciones de arte. Tienen proyectos estatales con grandes presupuestos que no tienen nada que ver con el gobierno de turno. Pasa a la derecha, pasa a la izquierda, y los proyectos puedan tener movilidad, recortes presupuestales. En España pasa exactamente lo mismo. Yo tuve la experiencia de estar en el Teatro Español, que fui programada con el director del Teatro Español, que era del PP, y luego fui programada por la directora del Teatro Español, que era de izquierda. No hubo ningún tipo de movimiento. Marianela, y hay una cosa que me parece que es fundamental que tengamos que entender esto. Cuando digo proyecto de izquierda, no tiene que ver directamente con los contenidos ni con la ideología, sino con el acceso a la cultura a todas las personas, porque el gobierno tiene que subsidiar para que una persona pueda pagar una entrada. Sí, si lo tenemos, director, yo quiero expresar, para darle el contexto que tú reclamas sensatamente, lo que dijiste en No Toquen Nada, ¿no? No podés ser artista y no votar al frente. Esto está entrecomillado. No podés, sigue entre comillas, porque ha sido el único partido que nos tuvo en cuenta, que nos dio una ley. Yo cobré por primera vez el sueldo con BPS. Antes no existía, no había posibilidad. Los artistas somos considerados trabajadores, nos podemos jubilar. Eso es lo que tú señalaste en No Toquen Nada, en el medio de una entrevista más extensa. Rodolfo. Yo no me quiero apartar del tema inicial. Alguna vez hemos hablado en este programa de los subsidios y de las necesidades. No quiero volver a hablar de ese tema. Quiero hablar de la izquierda y la cultura, que no necesariamente está asociada a los subsidios, porque, lo hemos dicho, en algunas otras sociedades se ha subsidiado o no se ha subsidiado. Ese no es el tema. Mi tema es la izquierda y la cultura.
la izquierda tiene buena relación con la cultura, tiene mala relación con la cultura. La respuesta mía es, tiene malísima relación con la cultura. En los países donde la izquierda gobierna, la cultura desfallece. Esto es un tema clarísimo. Tenemos toda la historia de la Europa comunista, bajo el régimen comunista, con la censura, el castigo, el juicio y asesinato de escritores judíos, escritores no judíos, que fueron asesinados en distintos momentos en Alemania, en Hungría, en Checoslovaquia y en la Unión Soviética. Tenemos la persecución de los escritores y encarcelamiento de los escritores en Cuba. Y tenemos, Daniel, la censura de gente que hoy está acá en Uruguay y es víctima de sus opiniones frente a los que tienen el poder en la izquierda. Por lo tanto, cuando hablamos de la izquierda y de la cultura, no estoy hablando de artistas que sean izquierdistas o derechistas. No estoy hablando de eso. Los artistas no tienen, por más que voten a tal o cual partido, el arte, la cosa artística, no tiene una base política. Ahora, Rodolfo, yo te lo pregunté en la radio una vez y me parece que es una buena respuesta la que tú vas a dar para también contextualizar un poco. Te pregunté, ¿de qué base del concepto cultura partís para estos razonamientos? El concepto del que estamos hablando, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de la búsqueda del conocimiento, la transmisión del conocimiento, la expresión artística y estética. La cultura es no es meramente un derivado de la condiciones de producción. No es esa cosa suntuosa que se menciona. Para nada. La cultura es lo que entendemos como artefactos o bienes culturales. Son los elementos que tienen que ver con la búsqueda del conocimiento, por un lado, y tiene que ver con la creación de los elementos. Pero es enorme, decía. Es enorme. O sea, la cultura tenemos podríamos dividirla en tres grandes grupos. Lo que tiene que ver con lo artesanal y comunitario y social, con lo que tiene que ver con lo artístico, lo que tiene que ver con lo científico. También puede aparecer lo deportivo, lo político, o sea, y cada vez crece más porque atraviesa todo. Quisiera agregar una cosita, breve, sí, por favor. si puedo, para darle un poco de alegría al tono, porque todo tiene una tensión, una cosa tan pero es enérgica. un debate interesante. Pero yo quiero darle un poco de alegría, porque me parece que la cultura nos da mucha felicidad a las personas, tiene un contacto de desarrollo y de posibilidades de sensibilidad y de justicia que en otras expresiones es muy difícil conseguir. Y quisiera hablar, ya que estamos hablando del Uruguay, la izquierda y sus gobiernos, lo que viene pasando y hablar específicamente de cultura artística y tiene que ver con las artes escénicas. El Uruguay está viviendo un momento de exportación teatral sin antecedentes, sin precedentes, que viene pasando en los últimos años y que en Pero que hay compañías uruguayas viajando. Sí, que hay estamos viajando que desde compañías, desde producciones, desde elencos, desde exportación de directores, exportación de autores, exportación de actores, que si lo pongo en contexto, atraviesa lo cultural, atraviesa lo artístico, entra en lo que se llama mercado. A mí me ha pasado de estar afuera, estoy hablando de América y Europa, que es donde yo estoy viajando muchísimo, que hay gente que a partir de una obra, el Uruguay se le prende la luz. O sea, el Uruguay también ingresa en una línea de mercado que no es solamente por la carne, por el fútbol, o por la soja, o por la leche, o por la miel, ¿no? La cultura es una embajadora muy importante. Yo voy a contar una anécdota personal. El año pasado que estuvimos en Madrid, que el Español nos programó a nosotros, hizo la Semana de Teatro Uruguayo en Madrid. Madrid fue tapizado. O sea, en la Gran Vía tenemos una pantalla de ese tamaño. Y todo el mobiliario urbano en diferentes barrios de Madrid aparecía la programación nuestra. Si hay una delegación uruguaya de comercio exterior que viaja por la lana o por la carne, ¿tiene esa presencia a nivel internacional? Entonces la cultura tiene muchos componentes que hablan de un país. Me pide la palabra Álvaro, también Mónica. No, quería volver al eje, también, Jimena, al eje del Vamos tema. Con eso rápido, sí. Me parece que no tendríamos que hablar de izquierda-derecha. Me parece que tendríamos que hablar de democracia y dictaduras. En las dictaduras de izquierda, los agentes de la cultura, los artistas, no se han podido desarrollar, salvo si le rendía pleitesía al gobierno. Eso pasó en el bloque soviético, pasa en Cuba, aunque ahora está más abierto porque la presión internacional y todo un montón de cosas que ya sabemos, con tal de los Castro mantenerse en el poder, están liberando un poquito para soltar la presión. Pero es evidente que los artistas de izquierda, aún los que fueron comunistas,
tuvieron mucho más desarrollo viviendo en democracias y pudieron decir que eran comunistas y oponerse incluso al sistema en el que estaban, porque estaban en democracias, no porque no lo hubieran podido hacer un artista de derecha que en la Unión Soviética, en Moscú, ese iba directo al... se la daban. En China también. En China también. No te olvides. Ahí yo para salir de la guerra, para salir de la Guerra Fría pero ahí estamos hablando de dictadura también. Lo de Lorca es una dictadura. No te olvides porque pero por supuesto pero para que salir de la Guerra Fría. Lo que pasa es que lo que más se olvida es lo otro, no esto. Por eso lo recalco. No, que se va a olvidar. No, tanto no se olvida, Daniel, que si vos defendés que un proyecto de organización económica, por fuera de que resuelvan las grandes transnacionales, por fuera del lucro, ¿no? Tenés que pagar hasta la última purga de estaño. Si vos defendés un proyecto de mercado... Si no hicieron pero me dejás terminar. Yo te escuché, Mónica. Sí, ¿me dejás terminar? ¿Puedo empezar de vuelta y me dejás terminar? Bueno, de vuelta. Si vos defendés un proyecto de formación económica social por fuera del mercadocéntrico, ¿no? Tenés que hacerte cargo de la última purga de Stalin. Si vos defendés la economía de mercado, la Primera Guerra Mundial, las 2 bombas atómicas, la invasión a Vietnam, nadie se te ocurre preguntarte que tenés algo que ver con las catástrofes de ayer y de hoy, la invasión a Irak. No, no tenés nada que ver, pero no es esa la discusión. Ni es esa la discusión, ni es la discusión de la Guerra Fría. Yo vuelvo a donde estábamos. Lo que dice Conrado, que las políticas públicas que apoyan la cultura han generado genuflexos del poder, es una ordinariez. Y es menospreciar las expresiones culturales nacionales, todas, que si algo no han sido, es genuflexas al poder. Ni ayer, ni hoy. Los genuflexos del poder son unos ordinarios. Entonces, lo que estamos generando, y no lo merece, porque si no parece que todo sirve para generar una tajada. Entonces, si hay una política cultural, lo que estamos generando es que quien produce cultura la produce sometido. No es lo que pasa en Uruguay, no es lo que pasa en el teatro, no es lo que pasa en la música, no es lo que pasa. La palabra, estamos en democracia. Yo ya he sentado las bases, simplemente me puse a repasar los conceptos de Cayo Mecenas, que era el gran protector de los poetas y los músicos. Me voy con los invitados. Políticas culturales. Yo escucho esa expresión y tiemblo. ¿Por qué? Porque la cultura nunca se hizo con políticas culturales. En ninguna parte del mundo, jamás. Y cuando se hizo con políticas culturales, dio resultados políticos, pero no resultados culturales. Eso es gravísimo. Toda la movida de la Ilustración, en descubrimiento de la ciencia en el siglo XVIII, no se hizo con políticas culturales. Todo el avance de la ciencia a principios del siglo XIX, todo el desarrollo científico del siglo XX y del siglo XXI, todas las creaciones artísticas, la aparición del rock and roll, de los Beatles, la aparición de Gardel, no son productos de ninguna política cultural, no es producto de ningún estadista lúcido, ni generoso, ni que se apiade del proletariado, sino que es producto del genio de los artistas. Viviana, sin embargo, por favor, voy contigo, Álvaro, no quiero escuchar más idioteces por esta noche. Sí. Yo voy a seguir por la línea de Marianela y dar algunos datos del teatro en Uruguay actualmente. Por año en Uruguay hay unos 70 a 80 espectáculos en el teatro para un mercado de entre 12.000 y 15.000 espectadores. Este programa surge un poco por la polémica generada con las declaraciones de Franklin Rodríguez y la decisión del SUA de suspenderlo por 6 meses. Y en la entrevista del semanario Voces, Franklin critica el programa de Socio Espectacular que se creó, lo creó gente del Teatro El Galpón y el Teatro Circular para paliar la situación económica que tenían. Hoy en día este programa de Socio Espectacular tiene unos 30.000 socios que pagan una cuota de 320 pesos, es decir que este programa está recaudando al día de hoy unos 9 millones de pesos. Esto es lo que está en consideración y muchos actores critican y han discutido en acaloradas incluso asambleas en el SUA. Y déjame decirte otra cosa, porque el SUA estaba enfrentando una catarata de renuncias a propósito de la suspensión de Franklin, que la frenó convocando a una asamblea para el próximo 7 de agosto, donde se va a poner a consideración este tema.
Yo quisiera agregar dos objeciones. Hoy estamos como muy dinámicos en nuestras posiciones. Sí. Por un lado, discrepo contigo, Rodolfo, por lo siguiente. Porque hoy, dado el nivel de lumpenización que padece nuestra sociedad, si no se hacen políticas públicas de difusión de la cultura y de consolidación de la cultura en determinados sectores sociales, este país desaparece. Este país termina, como dice la señora Fulco, en una entrevista que fue terrible, termina con esos chiquilines que hablan con sonidos guturales que ya ni siquiera se expresan. ¿Quién va a hacer esa cultura? O sea, ¿los artistas frente amplistas? No. Eso por un lado. Ahora, a mis amigos Oscar y Marianela les quiero discrepar en otro aspecto. El aspecto en el que quiero discrepar es que generalmente cuando una persona, no voy a decir de izquierda, porque la izquierda me parece que es más grande que el Frente Amplio y a veces me pregunto si el Frente Amplio es de izquierda. Cuando una persona del Frente Amplio analiza estos temas, la analiza con un criterio de pensamiento hegemónico. A mí no me Yo estoy de este lado y todo lo que está de ese lado está mal. Y eso es absolutamente engañoso. Yo soy ciudadana. Eso es una falsedad. Yo siempre cuento la anécdota de Radio El Espectador contigo. Vino un día de invitado el gran Bocha Benavides, Washington Benavides, conocido poeta comunista, ¿verdad? Y además un gran militante por la causa de la izquierda en el país. ¿Qué dijo Bocha Benavides delante de mí, ante mi sorpresa? Dijo, la mejor política cultural que recuerdo la hizo el señor Julián Murguía cuando era director del Instituto del Libro, porque nos editó a todos los escritores uruguayos, yo también como dramaturgo estuve en esas ediciones, con ediciones muy populares que llegaron a todo el país y llegaron a las bibliotecas de todo el mundo. Una vez yo fui a la embajada cuando era embajador Tarigo, y Tarigo sacó de su biblioteca y me mostró una obra mía. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se mira el tema con la amplitud que tenía gente histórica como Bocha Benavides, como Rubén Yáñez, como la tiene el ruso Rosenkopf, como la tenía Carlos Maggi, desde distintos partidos políticos, nos damos cuenta que estamos todos embarcados en el mismo barco y que no podemos direccionar nuestra preferencia política en función de supuestas superioridades del Frente Amplio. Álvaro, ¿no escuchaste lo que dije recién? Voy con Marianela. Está la tendencia a llamar facho a todos los que no son de un lado. Eso que menciona Mónica es muy importante. Cuando se agota la discusión en cuanto a los fundamentos y a los argumentos, automáticamente aparece el término facho, ¿no? En esta cuestión. ¿Por qué facho y no soviético? Bueno, por ejemplo, yo, ¿no? Sí. A ver qué nos dice la gente. ¿Qué nos dice la gente? Pero no te dicen. Sí, vamos a compartir otros de los mensajes que nos llegan con el hashtag Opino en TLB. Por aquí dice Richard López. Claramente en los gobiernos de izquierda, la cultura, como en otros ítems, hubo un avance sustancial y no es bueno negarlo. Claro. Por otro lado, Cristian Correa expresa, los artistas deben satisfacer las necesidades del consumidor y ganarse la vida mediante intercambios voluntarios, como cualquier otro proveedor de productos o servicios. El mercado decidirá su destino de éxito o fracaso. Me deja una cosa, Daniela. A ver, no, primero quiero ir con Marianela. Hay una cosa que me parece que ordenar. Álvaro, no me escuchaste lo que dije, te estoy señalando con el dedo. Yo no tengo un pensamiento único. Yo no tengo un pensamiento único. Es más, acabo de decir que me parece que estaría bueno que todos los partidos políticos trabajáramos juntos en un proyecto de cultura que es transversal, que no es vertical, y creo en la libertad por encima de todo y defiendo la libertad por encima de todo. Eso para aclarar mi postura. Y creo que hay una gran confusión cuando se habla de políticas públicas. La educación es una política pública, la salud es una política pública, entonces la cultura es una política pública. Y que responde a los estados contemporáneos, a las democracias contemporáneas y a las necesidades del ciudadano contemporáneo, donde la cultura forma parte de sus necesidades básicas. No voy a hablar de Shakespeare porque significaría varios programas más y dar una información que me parece que el señor no la tiene, porque como no está incorporado al teatro, no la tiene. No trabajaba en el elenco de Glow. No, claro. Creo que me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, lo retomamos ahora. No, pero estamos hablando con respecto de
Sobre el pensamiento único. Sí, no, de las políticas públicas, iba a decir algo en relación a la... El Estado tiene su política en salud, tiene su política en educación y que debe tenerlo también en la cultura, que los partidos tienen que ponerse de acuerdo, por lo menos una base amplia. No, claro, el Estado tiene su política de salud, su política, y fracasa en todas, le va mal en todas. Los resultados son espantosos en todas. A ver, Oscar. A ver, mis gurises van a la escuela Hugo Balso de música, los dos. Bueno, Leandro ya no porque terminó la escuela, pero porque vivo cerca de ahí. Cuando tomes el hilo vuelvo contigo, Sí, ¿Tienen todos los niños del Uruguay posibilidad de ir a escuela, acceso a poder desarrollar las artes? ¿La tienen? No. Bueno, esa es una política cultural, cuando estamos hablando, porque en realidad se quiere confundir que política cultural... Bueno, estamos discutiendo las políticas culturales del Frente Amplio y vamos a la Unión Soviética, o sea, dentro de poco de vuelta a los tanques rusos y los niños para no sé dónde. O sea, estamos discutiendo eso. Claro, sí lo respaldan. Sí, claro, existieron las guerras mundiales, existió el imperialismo, existió el colonialismo. Ahora, ¿tiene sentido que yo me ponga a discutir? A ver, tiene sentido que yo me ponga a discutir hoy diciendo, ustedes que generaron el colonialismo, los que defienden el mercado y los grandes grupos. No, no es eso lo que estamos discutiendo. Estamos hablando de democracia y dictadura, no estamos hablando solo de la Unión Soviética. Sí, acá se inundaron de dictadura. Mirá, es la Unión Soviética y la España de Franco, hablamos de la dictadura de acá. ¿Sabes lo que tendríamos que hablar hoy? Que tendríamos que estar festejando, salvo Fattoruso que los defiende, que hay 8 militares vinculados a violaciones de derechos humanos que hoy tienen cierre de frontera. Me parece genial. Claro, salvo Fattoruso que los defiende, ¿no? Porque estuvo en el círculo militar, emitió comunicado. El resto tendríamos que estar celebrando que la justicia avanza contra la impunidad de la violación de derechos humanos acá, no en la Unión Soviética o en Cuba, que también podés denunciar. Si Andrade quiere hablar de derechos humanos, podemos hablar largo y tendido sobre derechos humanos en un país donde mueren todos los días en las cárceles gente por el maltrato que ocurre dentro de las cárceles, por la gestión que está llevando adelante el gobierno que defiende a Andrade y que sostiene a Andrade. Si Andrade quiere hablar de derechos humanos, hablamos de los derechos humanos de la población que está siendo asesinada en masa todos los días por los delincuentes que consiente este gobierno que sostiene a Andrade. Podemos hablar de derechos humanos infinitamente. Yo no tengo ningún problema, puedo venir a un programa. Tenemos esa diferencia, yo celebro lo de del presente, del pasado y del futuro de los derechos humanos. Con gente como Andrade, que son representantes de un gobierno que ha estimulado la delincuencia, que la sostiene, que la financia mediante los planes sociales y que da por los planes sociales financian la delincuencia. Bienvenido al planeta de los simios, se llama el programa. Por gente como Andrade. Claro. Bien. El plan social financia la delincuencia. Vamos a ir a una pausa. Que no muera nunca la derecha. No, es increíble. Marianela, Álvaro, también el panel. Vamos a ir a una pausa. Quiero un consejo. Ahora, para que vean que el tema le importa a la gente, y me parece que hay que celebrar también, más allá de las tensiones y de lo acalorado a veces del debate, hay que celebrar esto. Está primero en el trending topic de todas las voces. Y no es una cuestión de... O sea, nos conocen a todos aquí, esto no es arrogancia, esto es señalar que se está tratando un tema que a la gente le importa. Totalmente. Le importa mucho, y está sonando el teléfono, y suenan todos nuestros teléfonos celulares, en fin, esto importa. Está por encima, aquí está la prueba, de lo que está pasando en la UF. Todas las voces está como tendencia hoy en Uruguay. Jimena, por favor, voy contigo y un consejo. Sí, quiero recomendarte Acompaña. Para cuidar a tu familia, confía únicamente en profesionales. No hay otra empresa en la que todos sus acompañantes son enfermeros. Acompaña es también la única que te da servicio odontológico gratis para toda tu familia. Mira. Cuando alguien muy querido cae enfermo, se lastima, tu único objetivo es darle apoyo, darle estima. Como Acompaña no hay. Es el único sistema que entiende tu dilema. Créeme, no es igual. Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. Como Acompaña no hay. Enfermeros que te cuidan, te lo digo, es otra cosa. Bueno, me pide la producción rapidísimo la pausa y seguimos adelante el remate final de todas las voces hoy. Bueno, me pidieron que inicie el cronómetro. A partir de este momento tengo 3 minutos, 3 minutos. Por favor, Viviana. Para Álvaro y Marianela, ¿se cierran las puertas a algunos artistas por no ser de izquierda? No, para nada. Para nada. Bueno, yo no estoy tan seguro. Tal vez no se cierren las puertas, pero sí es cierto que cuando uno asume determinadas posiciones puede ser bardeado duramente. ¿Qué puertas?
puede ser bardeado duramente. El bardeo que le hizo Oscar, por ejemplo, a Rodolfo, sacando del tema y vinculándolo poco menos que a los genocidas, en realidad es un típico bardeo de la izquierda cuando uno plantea una posición diferente. Acá estábamos hablando de cultura, no solamente la posición de cultura, sino que elaboró un documento la posición de cultura, de política cultural de Rodolfo es sumamente respetable, y entonces cuando se cambia el eje de la conversación, es tan respetable como no tiene derecho a decir no vine a escuchar idioteces. Un bardeo, se está haciendo para un lado y para otro el respeto. Yo creo que cuando Petru Valensky firma con Larrañaga y lo maltratan, incluso en alusión a su orientación sexual, se está bardeando, y entonces eso es lo que todos los uruguayos tenemos que aprender a evitar. Gracias, porque nos vamos a distraer ya. Sin enojo, porque el enojo no es mi estilo. Vamos a dejarlo, a ver, Marianela, por favor. Yo quisiera reivindicar la alegría, quisiera celebrar esta instancia, quiero agradecer al canal, quiero agradecerte a vos, a los panelistas, formar parte de esto, porque me parece que estamos viendo un momento histórico. Estoy de acuerdo que los artistas atraviesan y son sinónimos de libertad, no tiene nada que ver con ninguna tendencia ideológica. Y quiero contestarle a ella con respecto a cuando decís, se le cierran las puertas ¿de qué? ¿De quién? Porque es muy complejo. Laborales. En el Uruguay es muy compleja la estructura laboral. No hay un lugar donde pedir trabajo. No existe eso. Entonces, lo que pasó con los artistas que estaba nombrando Álvaro, lo que pasó fue a través de las redes, la gente se manifestaba y opinaba, pero no tiene nada que ver. Y quiero con Rodolfo, y además cerrar. A ver, Jimena, dame el cierre, por favor. Sí, vamos cerrando el sondeo de esta noche. Les hacíamos este planteo. La ley permite que cualquier ciudadano arreste a un delincuente. ¿Sabe usted cuáles son los límites legales y la responsabilidad penal a la que se expone? Nuestro público en un 67% dice que no conoce estos límites, y el 33% que sí. Recibimos más de 1.100 votos esta noche. 30 segundos. El gobierno que defiende el señor Andrade... Dame 10 por esa alusión. El gobierno que defiende el señor Andrade es una fábrica de ignorancia en la educación, es una fábrica de marginación en lo social, es una fábrica de privaciones en todos los órdenes. 20 segundos. Por lo tanto, hablando de la cultura, y hablando de la cultura en el sentido lato que incluye la educación, el gobierno que sostiene el señor Andrade es responsable de la anticultura. Lo aludís y me obliga a darle por lo menos la respuesta. Ya está. No, yo muy breve, solamente decir, yo no invento nada. Cuando el Círculo Militar sale a posicionarse contra las extradiciones de militares vinculados, quien le da la voz cantante es Fattoruso. Álvaro. No es un invento, ¿no? Es una realidad grande como una casa. Digo porque parece que fuera... Puedo hablar de Colping yo también, que es una gran institución que estoy dirigiendo ahora. Digo, si hablamos de otros temas, hablemos de cultura. Bueno, nos vamos hasta el jueves. Ha sido muy intenso y sumamente interesante el debate. Muchas gracias, Rodolfo, gracias también Marianela, ni que hablar Álvaro, el panel como siempre, excelente, el mejor de todos. Y nos vamos con ese aplauso, con la alegría, con la alegría Marianela. Hasta el jueves, que pasen bien.